Jorge Triana, y pues vamos a dar inicio con unas palabras que también nos van a compartir de parte del Instituto Reyes Heroles. Buenos días a todos, buenos días a todas y a todos. De manera respetuosa saludo al rector, el doctor Antonio Alcalá González. De la misma manera saludo a la concejal Mariana Rivera, concejal, gracias. A la maestra Claudia Whiting Rosales, espero pronunciarlo bien. A la maestra Dulce Colín, a la diputada Aurora Sierra, que en un ratito más tengo entendido nos acompaña, y por supuesto a todos ustedes de manera general. Hablar de políticas públicas con perspectiva de género es un tema tan importante para la sociedad, así como combatir la desigualdad y promover la justicia es un hecho crucial. Sabemos que en nuestra sociedad las mujeres todavía seguimos enfrentando techos de cristales que, si bien no se ven, sí se padecen y sí se sobrellevan. Ejemplo de ello, la discriminación, la remuneración salarial entre hombres y mujeres, además de la violencia de género, la pobreza y la exclusión social, entre otros, de los cuales ya nos explicarán los expertos. Sí, necesitamos políticas públicas que consideren las necesidades y las preocupaciones de las mujeres como inalienables, pero es importante señalar que esto no significa que las políticas públicas deban ser exclusivas para las mujeres. Por el contrario, las políticas públicas con perspectiva de género buscan mejorar las condiciones de vida para todos los ciudadanos, ya que tener un salario justo e igualitario es justo para todos, todas y todes. Porque el objetivo, que además tiene estrecha relación con el objetivo número 5 del desarrollo sustentable de las Naciones Unidas, proclama promover y asegurar que todas las personas, sin importar su género, tengan los mismos derechos y también las mismas oportunidades. Así pues, trabajemos en conjunto, sociedad y gobierno, para una sociedad integral, más justa, más equitativa, con igualdad de crecimiento personal y profesional. Muchas gracias. Una disculpa, y las palabras que siguen son de parte de la concejal Mariana Rivera, a quien le agradecemos por la organización de todos los eventos alrededor de la iniciativa Por una Ciudad al Alcance de Todos. Muchas gracias, doctora Alcalá. Pues saludo con gusto a todos ustedes, agradecerles que nos acompañen, que nos abrieran las puertas de esta institución, agradecer a la maestra Claudia Whiting y a la maestra Dulce Colín por la oportunidad de llevar a cabo este proyecto, que es un proyecto pensado por jóvenes, para jóvenes, porque buscamos que ustedes creen de alguna manera un tipo de sinergia con funcionarios y servidores públicos, que al final del día las decisiones que todos ellos toman repercuten en la vida de todos nosotros, tanto como ciudadanos, como jóvenes y en este caso como mujeres. Que el tema que el día de hoy vamos a tratar de políticas públicas con perspectiva de género me parece un tema que debe ser prioritario en la agenda pública y que, aunque se ha trabajado en eso, creo que todavía no es una realidad tangible para muchas de nosotras. Todavía vivimos en desigualdad de oportunidades, todavía existe la violencia en diferentes colonias de todas las demarcaciones de esta ciudad. Y bueno, pues quiero ponerles algunos de los ejemplos por los que me di a la tarea de invitar a quienes el día de hoy van a integrar este panel. El diputado Jorge Triana y la diputada Aurora Sierra se irán integrando a lo largo de este evento, pero les comparto los siguientes datos. El diputado Jorge Triana propuso legalizar el uso de armas no letales, es decir, por ejemplo, los aerosoles y otro tipo de artículos que pueden ser utilizados en contra de las mujeres y que no se consideran armas, derivado de que el 70% de las agresiones a mujeres se hacen a mano limpia en zonas urbanas. Y la maestra Dulce Colín, que nos acompaña aquí el día de hoy,
pues desde la Dirección de Igualdad y Atención a la Violencia de Género de la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México, pues trabaja todos los días por erradicar los casos de violencia que se presentan en esta ciudad. Entonces, bueno, la diputada Aurora Sierra, por ejemplo, que en un momento más se integra, ella es diputada local en Puebla, y pues ha consolidado parte de su lucha en favor de las mujeres con la ley vicaria. Entonces, pues creo que todos y cada uno de ellos tienen algo que aportar en este tema, y lo más importante es que también ustedes puedan externarles comentarios, dudas, y también, ¿por qué no?, si tienen alguna propuesta, que ellos puedan escucharlas de primera mano y que ustedes también conozcan el trabajo que todos ellos hacen. Entonces, pues les agradezco mucho nuevamente que nos abran las puertas del TEC de Monterrey Campus Santa Fe. Estoy muy contenta de poder llevar a cabo este proyecto y creo que aquí todos vamos a aprender algo nuevo el día de hoy. Gracias, Mariana. Pero sobre todo este proyecto es los invitados realmente para detonar reflexiones con el público, con el estudiantado que está del otro lado. No se olviden que pasando el panel vamos a tener la oportunidad con la mayor riqueza del evento, que es las preguntas que pueden venir de su parte para las panelistas y también para Jorge. La moderación va a correr a cargo de nuestra profesora Claudia Wittig, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias, Tony, muchas gracias a todas por estar aquí, también por supuesto a todas, todos y todas ustedes por estar con nosotros. Bueno, saludo a dos grupos que nos acompañan. El primero, el grupo de mitos del profesor Víctor Juan Ruiz, muchas gracias por acompañarnos, y también a mi grupo que anda acá, el grupo de violencia, dignidad y justicia social, que además estos temas vienen pues más que ad hoc a lo que hemos platicado. Acá no me dejarán mentir, espero que son temas que de repente hemos trabajado. De hecho, estamos a punto de entrar al tema de violencia de género en las próximas semanas, entonces caerá muy bien estas discusiones, y pues les pido que pues puesto mucha atención para lo que van a presentar nuestras y nuestros ponentes, pero sobre todo que se sientan con la confianza de preguntar desde algo que a lo mejor no hace sentido, desde sus propias vivencias y experiencias, para entender cómo este tema de verdad nos atañe a todas las personas que estamos acá. Yo sé que en el grupo hemos hablado mucho de cómo habitamos espacios tremendamente violentos, y les puedo reconocer, y me toca reconocer que ha habido muchos esfuerzos desde las distintas instancias gubernamentales que están aquí representadas por construir políticas públicas que busquen que esta ciudad sea mucho más segura para todas y todos los aquí presentes. Entonces, a pesar de que todavía no han llegado, porque ustedes saben que Santa Fe es un lugar un poco complejo para llegar, no han llegado el diputado Jorge Triana y la diputada Aurora viene desde Puebla, entonces para que cuando llegue, por favor, apreciemos todavía más, que viene bastante lejos. Pero les voy a contar un poquito de quiénes nos acompañan, y voy a empezar con Dulce Colín, a quien debo reconocer ante nuestro público que además es una querida amiga mía y una ex colega de Techo México, entonces yo me siento tremendamente honrada de compartir este espacio con ella. Dulce Colín es directora general de Igualdad y Atención, perdón un segundo porque me está jugando una mala jugada de los lentes, es directora general de Igualdad y Atención a la Violencia de Género en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, que además es la instancia responsable por dictar y elaborar las políticas de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en la Ciudad de México, así como prevenir y atender la violencia y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Anteriormente fue responsable de la política de gobierno abierto en la Ciudad de México, fue directora general de Gobierno Honesto de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, y lleva más de 10 años trabajando en procesos de incidencia en políticas públicas. Como les dije, ha trabajado en distintas instancias, desde gobierno hasta sociedad civil, como en el Fondo de Población de Naciones Unidas, donde tuve el honor de compartir con ella en Techo México, y la Asociación de Emprendedores de México, así como ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas. Es licenciada en Periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y maestra en Políticas Públicas y Género por la Flaxo México, además de que tiene distintos estudios por el CIDE y por el University College en Dublín. Y bueno, finalmente es integrante de Democracia Deliberada y REDFEM, una red de mujeres feministas especialistas en territorio, ciudad y comunidad. Y pues les agradecería mucho un caluroso aplauso de bienvenida a Dulce Colín. Muchas gracias. Y continúo con las 2 semblanzas de nuestros 2 ponentes que llegarán
en unos minutos, el diputado Jorge Tellana, que es abogado, pero además también tiene una maestría en políticas públicas por el ITAM, tiene diplomados en campañas y elecciones por la George Washington University y en gestión pública y gobernanza por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido diputado federal y diputado local por la Ciudad de México en distintas legislaturas y actualmente es diputado federal de la 65 legislatura por el Distrito 17 de la Ciudad de México, además de que es vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN. Y bueno, Jorge estará con nosotros en unos minutos. Y por último, la diputada Aurora Sierra, que como les comentaba viene desde Puebla, entonces pues ustedes imaginarán las complicaciones de llegar acá. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas en Puebla. Tiene 2 posgrados en Fiscalización y Rendición de Cuentas, pero también en Psicología Clínica, también por la Universidad de las Américas en Puebla. En el sector público ha sido directora de 2 planteles del CONALEP también en el estado de Puebla y ha sido además docente también en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, para contarles un poco de lo que hace actualmente, es diputada por el Distrito 18 en Cholula, en Puebla, y además es presidenta de la Comisión de Asuntos Metropolitanos y secretaria de la Comisión de Salud. Y bueno, ella ha sido firme defensora de las mujeres, y esto se ha visto reflejado en varias de las leyes que ha propuesto en el Congreso de Puebla, entre ellas el Observatorio Permanente de Visibilización de Violencia Social y la aprobación de la Ley Vicaria, así como la Ley Ácida también en Puebla. Entonces varias de las propuestas justamente han ido dirigidas a erradicar y prevenir la violencia en contra de las mujeres. Pero para ya meternos al tema que nos trae aquí este día, pues comenzaremos con Dulce, que como bien les comento trabaja en la Secretaría de Mujeres del Gobierno de la Ciudad de México. Y pues mi querida Dulce, pues que pudieras comentarnos un poco también qué podemos entender por perspectiva de género y además cómo tú lo has trabajado y cómo lo trabaja la Secretaría de las Mujeres en la Ciudad de México para garantizar una vida libre de la violencia para las mujeres. Muchas gracias. Gracias, Clau, por tu presentación. Primero, muchas gracias por la invitación que le hicieron a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y estoy yo muy contenta de venir en representación del Gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, empecemos por lo súper básico, a lo mejor ya ustedes lo vieron en alguna clase o lo leyeron en algún libro, si son autodidactas y se han puesto a investigar sobre el tema. Pero género es de esos conceptos que hoy en día se utilizan de manera indiscriminada para referirse al sexo o para referirse a 1500 cosas. Pero para este tema en específico quisiera iniciar como yéndonos a las bases de qué significa el género. Y bueno, el género es un concepto analítico que se empezó a desarrollar hace muchísimos años, los años 70, 80, a partir de los estudios de mujeres en la academia, sobre todo de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etcétera, la academia occidental, digamos, y desde el pensamiento feminista. ¿Y por qué se empezó a desarrollar este pensamiento? Porque pues, las feministas decían, bueno, sabemos que hay desigualdad, sabemos que vivimos oprimidas y se manifiesta de muchas formas diferentes, pero ¿cuáles son las razones o cuál es la razón por la que las mujeres viven subordinadas en relación a los hombres o tenemos menos poder que los hombres? Entonces se empezaron a desarrollar el concepto de género, que no es otra cosa más que analizar las diferencias entre hombres y mujeres a partir de ciertos elementos como son los estereotipos, los roles, y que estos roles y estereotipos se asignan a las personas a partir del sexo con el que nacieron. Entonces el género es una forma de analizar la situación y la posición de las mujeres en relación a los hombres, que en términos estructurales las mujeres terminan teniendo mucho menos poder que los hombres y de ahí parte la desigualdad, de ahí la violencia, etc. Entonces hoy en día pues escuchamos, ¿no?, que las identidades de género, y sí, ¿no?, hay también muchísima investigación alrededor de eso, pero cuando hablamos de políticas públicas con perspectiva de género, quiero que siempre
piensen en esa definición. Es una categoría analítica, es una herramienta que tenemos para analizar las diferencias o las desigualdades entre hombres y mujeres debido a, lo que les dije, estereotipos de género, roles, etcétera, que siempre ponen en desventaja a las mujeres. Entonces, partiendo de eso, es que también se empezaron a incorporar pues ya en el desarrollo de las políticas públicas, como desde una intervención gubernamental, que son las políticas públicas, un conjunto de herramientas o de intervenciones que tiene el gobierno para transformar la realidad, para resolver problemas que se consideran problemas públicos, y cómo utilizamos al género para desarrollar estas intervenciones y reducir las desigualdades entre hombres y mujeres. Entonces, esto no ha sucedido de la noche a la mañana. Desde hace décadas que han cambiado la forma en que entendemos las políticas públicas con perspectiva de género. Si nos vamos un poco a los inicios, México y otros países han ratificado instrumentos jurídicos internacionales que mandatan a los países a incorporar esta perspectiva en todo su quehacer público. Desde la CEDAW, ¿alguien aquí sabe qué es la CEDAW? ¿No? La CEDAW es, no me voy a acordar del nombre exacto, pero es una convención de Naciones Unidas que busca erradicar la discriminación de género. Entonces, la CEDAW es un instrumento jurídico internacional que ha ratificado México y otros países y que nos compromete a transformar todo nuestro quehacer público para reducir las desigualdades y erradicar la discriminación contra niñas y mujeres. Entonces, a partir de esos instrumentos es que a lo largo de los años se han ido modificando el marco normativo nacional y local, y pues bueno, fast forward al presente, hoy en día tanto la Constitución mexicana de los Estados Unidos, bueno, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, la Constitución local, la Constitución de la Ciudad de México, habla de que la perspectiva de género y la igualdad entre hombres y mujeres es una obligación que debe garantizar el gobierno para incorporar en todo nuestro quehacer público. Entonces, eso se escucha muy abstracto, ¿no? En muchos sentidos, porque pues bueno, es difícil a veces pensar cómo incorporas la perspectiva de género en el combate a la corrupción, no sé, en la provisión de servicios como el agua. Y aunque suena difícil, justo el género nos ayuda a analizar cómo en todos los problemas públicos y en todos los temas podemos hacer intervenciones identificando el efecto que tiene esa intervención entre hombres y mujeres. Y pues ya que mencioné el agua, voy a seguir por ese tema. El agua. Sabemos que justo el tema de este evento se llama Por una ciudad al alcance de todos. Cuando hablamos del derecho a la ciudad, hablamos de muchos derechos. El acceso al agua es uno de ellos. Y lo primero que se suele pensar en el acceso al agua es que territorialmente hay desigualdad en el acceso al agua, ¿no? ¿Alguien me quiere decir en qué alcaldías hay menos acceso al agua? De que abren la llave y no siempre sale el agua corriente. ¿Alguien sabe? Iztapalapa. ¿Alguna otra? Tlalpan. ¿Alguna otra? Rodeada de agua, de hecho. Xochimilco, ¿no? En los asentamientos informales no todas las personas tienen acceso al agua corriente. Pero cuando les digo que también el acceso al agua se puede analizar desde la perspectiva de género, ¿estarían de acuerdo o no? ¿O no saben? ¿Quién dice sí? Por ahí veo una mano tímida, 2 manos tímidas, 3. ¿Quién diría no? El acceso al agua y el género no tienen nada que ver, el agua es para todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Bueno, pues les cuento de qué forma se puede analizar el acceso a agua con perspectiva de género. Y eso pasa en México, pasa en países o en regiones lejísimos como
no sé, en muchos países de África, de Asia, de América Latina incluso. Y es lo siguiente: en comunidades donde no hay acceso al agua, debido a las desigualdades de género y debido a los roles de género, son las mujeres las que mayoritariamente son responsables de garantizar que en sus casas esté todo lo que se necesita, estén todos los recursos para hacer la comida, para mantener la higiene del hogar, para tener las condiciones sanitarias mínimas. Entonces, como las mujeres son las mayormente responsables de eso, en muchos lugares, quizá aquí en la Ciudad de México no pasa tanto de que tienen que caminar kilómetros con cubetas para ir a los pozos o las bocas de agua a conseguir el agua y caminar de regreso a sus casas con muchos kilos encima, ocasionándoles problemas de salud, de tiempo, escasez de tiempo, etc. Pero en la Ciudad de México también sucede lo mismo. En estas alcaldías que acabamos de mencionar, las mujeres son las que son responsables de organizarse en sus comunidades para conseguir la pipa de agua, para juntar el dinero que se necesita, para pagarle a la pipa, que llegue a tiempo y estar en sus casas esperando a que llegue la pipa de agua y tener y poder llenar en las cisternas o en los tambos o en los elementos que tengan para colectar el agua. Entonces eso ocasiona pobreza de tiempo al mismo tiempo, porque justo las mujeres, como tienen que organizarse y hacer todo eso y esperar, empiezan a tener menos tiempo. ¿Qué ocasiona eso? Que no puedan ingresar al mercado, al trabajo formal, porque no tienen el tiempo para hacerlo, porque tienen que cuidar a sus hijos, tienen que cuidar a sus hijas, tienen que encargarse de las tareas domésticas no remuneradas, y el acceso al agua es una de las situaciones. Entonces, tomando en cuenta esta situación que viven las mujeres en estas alcaldías, es que en la Ciudad de México, en este gobierno, iniciamos un proyecto que se llama Cosecha de Agua. Es un programa que opera la Secretaría de Medio Ambiente. Y lo que hicimos en la Secretaría de las Mujeres, junto con la Secretaría de Medio Ambiente, es analizar cómo este programa podía tener efectos no esperados en el tiempo de las mujeres o en otros factores, como iban a necesitar quizá tener dinero que no iban a tener para arreglar el sistema. Entonces, analizando todo esto, fue que se diseñaron las reglas de operación para prevenir que sucedieran estos efectos no esperados negativamente en la vida de las mujeres. Entonces, en el programa no solo fue darles a las familias en las alcaldías, porque es un programa focalizado en las alcaldías de la población objetivo a las que va dirigido este programa, es que pensamos, bueno, ¿qué capacitación necesitamos darle a las personas que van a darle mantenimiento a este sistema? ¿Qué herramientas podemos darles para que no se tengan que preocupar de si se descompone, después qué vamos a hacer y tener que pagar muchos recursos, etcétera? Y también lo que queríamos ver es este programa, qué resultados había, no solo en términos del acceso al agua, que es lo inmediato, sino también cómo podíamos ayudar a reducir la desigualdad entre hombres y mujeres. Y lo que hemos visto, porque desarrollamos los indicadores con la Secretaría de Medio Ambiente para este programa, justo pensando en el género, es que metimos el factor del tiempo, y es cómo le estamos ayudando a las mujeres a liberarles el tiempo. Entonces, las horas que dedicaban a conseguir el agua ya era tiempo que ellas podían dedicar a otras cosas, desde trabajar hasta el ocio, estudiar o cualquier otra cosa. Entonces, este ejemplo lo quería traer aquí para contarles, cómo el género como una categoría analítica nos ayuda a identificar cada intervención pública que hacemos, cómo podemos, resolver el problema público que estamos buscando resolver, y dos, cómo tiene efectos también, o cómo podría tener efectos no esperados para ampliar o reducir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Y ejemplos como este, pues podré contar muchísimos, pero ahí lo voy dejando para también darle voz al resto de los panelistas aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, querida.
qué importante, ¿no? Analizar cómo hay cuestiones que de repente cuando pensamos en cuestiones de desigualdad de género, lo primero que se nos viene a la mente pues son cuestiones como violencia, ¿no? Por lo general violencia física, y pensamos que ahí es donde radica el principal problema, pero incluso en cuestiones básicas que son elementos, por ejemplo, para los objetivos del desarrollo sostenible, la perspectiva de género tiene que atravesarles, ¿no? Hablar de acceso a la educación, hablar del fin de la pobreza, el cuidado del medio ambiente, tiene que tener una perspectiva de género para entender cómo se viven esas realidades en distintos contextos, ¿no? Muy probablemente aquí en este espacio no podemos a veces lograr comprender cómo la perspectiva de género tiene que estar presente, porque estamos a lo mejor en un contexto donde estas oportunidades son más parejas o el acceso a ciertos recursos son más parejos, pero para erradicar el problema de raíz, pues hay que tener esta mirada súper integral y entre ellas la perspectiva de género. Muchas gracias, diputado Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Comenzamos justamente con qué podemos entender con perspectiva de género y cómo también en tu trabajo legislativo lo has incorporado para las distintas iniciativas que has llevado a cabo. Entonces, muchas gracias y bienvenidos. Sabemos que Santa Fe es un lugar complejo para llegar. Entonces, bueno, encantadas de que estés con nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias. Sí, una disculpa por el retraso, porque se juntan muchas cosas muy lejos. La Cámara de Diputados está a hora y media de aquí. Pero bueno, aquí estamos con muchísimo gusto. Primero comentar qué es lo que podemos entender con esta perspectiva de género aplicada a las políticas públicas. Quiere decir que todo el quehacer público implementado desde el gobierno, porque las políticas públicas se implementan desde el gobierno, desde el poder ejecutivo, por supuesto que nacen con una regulación, un marco normativo, que es el que nos encargamos nosotros, los legisladores, pero son implementadas directamente desde el gobierno. Y es toda medida encaminada a reducir la desigualdad entre hombres y mujeres. Eso está debidamente establecido en diversos convenios internacionales a los cuales nuestro país está adherido, y además a partir del año 2011 cualquier convenio internacional que tenga firmado nuestro país, cualquier tratado internacional, tiene rango constitucional. Esto es muy importante establecerlo, porque lamentablemente existe todavía mucha ignorancia alrededor de este tema, y hay que decirlo también, un arraigo de machismo también en la sociedad mexicana, que lo que dice es, bueno, si la Constitución dice que somos iguales los hombres y las mujeres ante la ley, ¿por qué le tenemos que poner perspectiva de género orientada a reducir esta desigualdad, pero mirando siempre con la mira puesta en las mujeres? Eso es, bueno, escuché a un compañero legislador otro día diciendo que eso era discriminación contra los hombres, dame el favor, ¿no? Y la realidad es que esto no es así. Llevamos tantos años donde se ha ahondado esta desigualdad, donde se han separado, pues se ha abierto y cada vez más la brecha entre hombres y mujeres en todos los aspectos, en el económico, en el social, en el político, en absolutamente todas las esferas de la vida, pues que hay que hacer algo para que se vaya reduciendo. Y no importa que la Constitución nos ponga la igualdad entre hombres y mujeres, eso es a lo que aspiramos. El Estado tiene que garantizar esa igualdad. Entonces, ahora a lo que hay que buscar es cómo se va a garantizar esa igualdad. Ahí es donde entran las políticas públicas encaminadas a reducir estas diferencias hondas entre hombres y mujeres. Y ejemplos hay muchos. Caray, hace apenas unos 20 años era completamente inentendible este tema, era algo completamente ajeno, por lo menos a la agenda pública. Se creó el Instituto de las Mujeres en el año 2001, lo cual fue un paso importantísimo. No fue el primer instituto en el país, hubo un instituto estatal antes, pero se creó el Instituto Nacional de las Mujeres en el año 2001. A partir de ahí empezaron a nacer varios institutos a nivel local, que tienen como misión, entre muchas otras, pues el poder establecer o procurar que se den estas políticas públicas con perspectiva de género. Ha costado mucho trabajo, me imagino, desde el gobierno, tener una voz constante y sonante para que puedan llegar. Hay una ley que se promulga en el año 2007, muy importante también,
donde también era de casi 16%, sigue siendo muy grande, el reto es inmenso y pues se requiere que haya más oportunidades en este aspecto, y para ello se articulan las políticas públicas. Y las políticas públicas tienen que ser transversales, y se tienen que dar en todos los ejes. Hablamos ahorita del medio ambiente, me parece muy bueno el trabajo que se está haciendo a nivel local, pero insisto, para ello se necesita un marco referencial, un marco jurídico que es el que estamos obligados los legisladores a darle. Y, por supuesto, utilizar experiencias que se han dado en otros países, experiencias exitosas donde, bueno, estaba leyendo que en Finlandia están pensando ya en regresar, ¿no? Es decir, todas estas medidas, sobre todo las acciones afirmativas encaminadas a reducir desigualdades, tienen que ser efímeras, tienen que ser temporales, no sabemos por cuánto tiempo, hasta que se logre que haya un piso parejo. En Finlandia, en algunos rubros, están pensando ya en regresar otra vez al esquema porque están viendo que empieza a haber piso parejo de nuevo. Y nosotros apenas vamos, ¿no? Entonces el reto es muy grande a este respecto. Por ejemplo, en países como en Costa Rica, tienen un programa muy importante donde todos los proveedores de salud, lo que me refiero son las clínicas, las brigadas de salud, etcétera, pues tienen que dar atención prioritaria a las mujeres, tomando en cuenta que son las personas que mayoritariamente, estadísticamente, pues están en sus hogares todavía, haciéndose cargo de sus familias, para que puedan tener este soporte y puedan buscar una oportunidad laboral adicional. Entonces, creo que el reto es muy grande, hay muchas políticas públicas muy exitosas. Ya no hablemos de países escandinavos, europeos, sino en América Latina, y creo que es nuestro deber el poder pugnar, primero, diría yo, por quitar este estigma de que, como hay igualdad ante la ley, lo dice toda la parte dogmática de nuestra Constitución, bueno, pues por eso no hay que tomar en cuenta esta perspectiva de género, no hay que utilizar perspectiva de género en nada, ni las políticas públicas, ni tampoco en el orden legislativo, donde también nosotros, por reglamentación, por ley orgánica, estamos obligados a tomar en cuenta la perspectiva de género al momento de legislar. Obligados. Cuesta trabajo, hay una inercia en contra muy grande. Pero miren, quiero comentarles la anécdota, no me la puedo quedar. En una discusión acalorada en el Congreso, apenas hace un par de semanas, sube un diputado, aquí no voy a hablar de partidos, no voy a hablar de absolutamente nada, vamos a contaminar esto. Sube un diputado y le responde a una diputada que acaba de bajar de la tribuna y le dice: usted no tiene por qué opinar porque usted nada más es una gritoncita. Así le dijo. ¿Y qué fue lo que provocó? Pues que se enojara la diputada y que le gritara con justa razón, ¿no? Y lo que dijo el diputado fue: cállese, pobre de su esposo. Así le dijo, ¿no? Pobre de su esposo. Si hubiera sido un hombre quien hubiera gritado, le hubiera dicho otra cosa completamente distinta, ¿no? Pues es una violencia política en razón de género, pero muy agresiva la que estábamos viendo. No sé si alguien opina diferente, ¿no? Y bueno, pues cuando vino la queja de parte de la diputada, levanta la mano un diputado en defensa de su amigo que estaba en la tribuna y dice: no, a ver, tenemos que revisar ese tema de la violencia política de género porque no puede ser posible que los hombres no podamos ser también víctimas de violencia política de género. A mi compañero lo han violentado en razón de su género durante toda la sesión. Pues eso no es cierto. Eso habla de una ignorancia total. Habla de que estamos dejando de hacer algo para que permee en la cultura y en la sociedad las cosas como son. Habla y además hace referencia a la Constitución, ¿no? Por eso me acordé. Somos iguales, entonces también si alguien agrede a un hombre, pues también es violencia política de género. No hay una estadística, no puedo hablar dentro del Congreso, pero pues miren, en términos, por ejemplo, lo voy a hacer una similitud, un símil. De cada 100 homicidios perpetrados contra hombres, ¿sí?,
el 98% los cometen otros hombres, ¿sí? Y cuando se trata de homicidios contra mujeres, el 70-80% también los cometen hombres. Es difícil encontrar un caso donde una mujer sea asesinada por otra mujer. O sea, por eso se les llama homicidios en razón de género. Y lo mismo sucede con la violencia en razón de género, ¿no? Vuelvo al mismo ejemplo. La mayor parte de la violencia verbal que se da, pues se da de un hombre a una mujer. Difícilmente se va a dar del otro lado. Tú eres hombre, tú cállate, pobre de tu esposa. Yo nunca he escuchado esas expresiones. Ahí no tenemos que ser muy sensibles, donde tenemos que entender el momento que estamos viviendo y que esto ha evolucionado, donde tenemos que entender que esto tiene que ser plasmado en legislación y bajado después a políticas públicas que logren orientar algo importante. Para cerrar, quiero hablarles nada más de algo que tiene que ver con el legislativo, que es muy importante, ¿no? Por supuesto va a derivar en una política pública con perspectiva de género, que es la famosa 3 de 3, que se acaba de aprobar apenas hace algunos días. ¿Qué es esto? El impedir que cualquier deudor de pensión alimenticia, cualquier persona que adeude el pago de la pensión alimenticia para el sostenimiento de su esposa, de su hijo, como lo mandata la ley, el Código Civil respectivo, y que no haya cumplido con esta obligación, esté impedido para ocupar un cargo público, ¿no? Esto me parece importantísimo. Lo mismo sucederá con los violentadores políticos en razón de género. Pues este señor que le dijo gritoncita y que le dijo que pobre de su esposo, pues podrá ser denunciado, podrá resolver la autoridad electoral, podrá ser incluido en un catálogo de violentadores y no podrá tener acceso, se serán coartados sus derechos políticos electorales. Esto es un paso gigantesco, de verdad enorme, para poder establecer esta igualdad, y es el reflejo de una política pública con perspectiva de género que, como esta, deberíamos de tener muchísimas más. Pero hemos avanzado mucho y nos falta todavía más por avanzar en todos los rubros de la sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Qué importante lo que mencionas, ver que hay acciones afirmativas, ¿no? Como lo que antes se conocía, la cuota de género, y que han sido pasos para llegar a esperemos una pronta igualdad o paridad de género, pero además también la importancia de que cuando se alcance esa paridad de género, esté quien esté, cualquier cargo público, cualquiera que sea su sexo, cualquiera que sea su identidad de género, tenga esta, no quiero llamarlo únicamente sensibilidad, sino también este compromiso para que esa paridad siga siendo una realidad, ¿no? No nada más se trata de abrir espacios para mujeres únicamente por abrirlos, sino que cualquier persona que esté en un cargo público pueda legislar, pueda implementar y diseñar políticas públicas que respondan a las necesidades de todas y todos. Y quisiera ahora como pasar un poco a una parte, como así llamarlo, un poco más práctica, ¿no? Hablábamos ahorita ya con Dulce y con Jorge sobre qué es la perspectiva de género y cómo en algunos de los temas que trabajan tanto desde el Congreso como en la Secretaría de Mujeres, pues ha transversalizado su labor. Y me gustaría preguntarle ahora a Dulce, justamente yo sé que existe mucha inquietud, sobre todo entre las mujeres que están aquí en este recinto, pues ¿qué está haciendo el gobierno de la Ciudad de México para dar acceso a una vida libre de violencia a las mujeres? Y bueno, por supuesto por la cercanía que tengo y además por el trabajo que hacen en la Secretaría, sé que hay muchas herramientas que me gustaría que pudieras acercarnos, porque de repente somos ignorantes sobre lo que existe, y conocerlas nos va a permitir reforzarlas, utilizarlas y a lo mejor hasta perfeccionarlas en algún momento. Entonces, si nos puedes compartir eso. Gracias, Clau. Bueno, dando un poco continuidad a lo que decía hace rato, gracias al género podemos analizar cualquier situación o cualquier problema. Lo mismo con la violencia. La violencia es un problema estructural que vemos en México, en otras sociedades, de maneras distintas. En Estados Unidos se manifiesta de forma distinta, en Francia se manifiesta de otras formas.
ahí la xenofobia es muy fuerte. Aquí tenemos un problema de índole, pues de crimen organizado también. La pobreza es uno de los factores que no ayudan a que podamos superar la situación de violencia que vive el país. Pero cuando hablamos de violencia de género, también hablamos de la violencia que viven las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Quizá no me gusta irme también mucho a la teoría porque no es el punto, pero sí es importante a veces recordar que la violencia contra las mujeres no surge así de forma espontánea ni de la nada. Tiene que ver porque hay un orden social que permite que hombres violenten a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. ¿Y por qué? Porque estamos rodeados de simbolismos que nos hablan de que las mujeres no somos tan valiosas como personas, que las mujeres somos un objeto que puede ser consumido de muchas formas, sobre todo la sexual, que no importa el consentimiento que tengamos o no sobre esas prácticas, somos objetos. Y cuando una sociedad tiene incorporado pues esa ideología, porque es una ideología, el patriarcado es una ideología, el machismo forma parte de esa ideología, es que suceden cosas como los feminicidios, la violación, en fin, ¿no? Incluso la violencia psicológica que justo la violencia psicológica está tipificada, hablando del marco normativo, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y también en la Ley de Acceso Local. La violencia psicológica es un tipo de violencia que se puede cometer en cualquier ámbito, en el familiar, de tu pareja, incluso en el laboral, se puede ejercer violencia psicológica contra las mujeres. Y aunque justo es una violencia de la que no se habla mucho porque pues no hay marcas físicas, porque pues justo no se ve, entre comillas, las consecuencias pueden ser catastróficas o más bien para las personas que las viven, porque merma la autoestima de las personas, de las mujeres, merma su capacidad para tomar decisiones de forma pues, más libre o más consciente o más acorde al plan de vida que tienen, porque aísla a las personas y no les permite pedir ayuda de forma tan fácil. Se generan otros fenómenos como ustedes han escuchado el síndrome de Estocolmo, ¿no? Que es que no puedes salir de esa situación de violencia porque tienes una relación de codependencia con tu agresor. En fin, tomando en cuenta que la violencia también puede ser analizada con perspectiva de género, es que se tiene que diseñar desde la intervención pública, desde las políticas públicas, una serie de intervenciones integrales, porque pues, es un fenómeno estructural donde también va cruzado pues, la clase, ¿no? otros aspectos como la racialidad de las personas, o más bien se racializa también la violencia contra las personas, la discapacidad, el origen étnico, etc. Es que se tienen que diseñar intervenciones en muchos ámbitos. En la violencia, cuando hablamos de abordar la violencia de género, pensamos en intervenciones en diferentes niveles, desde la prevención primaria, que es desde la educación, y ahí es donde yo deposito todas mis esperanzas y todo, pues mi convicción política también va ahí. Tenemos que ser muchísimo más intensivos en la intervención de la prevención. ¿Qué significa la prevención? Modificar, pues, las bases estructurales que posibilitan esa violencia. Les decía hace un rato, los estereotipos y roles de género. Si en los medios de comunicación seguimos viendo escenas donde los hombres pueden decidir sobre las mujeres porque quieren, pues eso es una forma de educación. Muchas personas todavía seguimos educándonos por lo que vemos en la televisión, en el cine, lo escuchamos en la radio, lo que vemos en las revistas, ¿no? La forma en que se representan a las mujeres en los medios de comunicación también abona a la igualdad o a la desigualdad, a la violencia o no violencia contra las mujeres. Entonces,
desde ahí también tenemos que seguir pensando en formas de transformar la forma en que se representan las relaciones entre hombres y mujeres para prevenir la violencia. Otra forma es en la educación. Si revisamos los programas educativos, también podemos seguir viendo, espero que ya no, pero si en un libro vemos que las niñas usan falda y juegan con muñecas y los niños trepan árboles y les gusta la ciencia, pues vamos a crecer pensando que a las niñas les gusta estar en sus casas y vestirse con falda solo porque son niñas, y a los niños les gusta ser rudos, ser intrépidos, aventureros, etc. Entonces ahí estamos reproduciendo estereotipos de género. Otro nivel para abordar la violencia es desde la atención. Desde ahí es que se han hecho muchos esfuerzos para crear servicios de atención a la violencia contra las mujeres. ¿Por qué es importante eso? Porque los servicios de atención lo que hacen es restituir derechos y evitar que escale la violencia, y de esa forma se pueden prevenir feminicidios. En la Ciudad de México, justo ahí se ha hecho una inversión muy grande para fortalecer y ampliar los servicios de atención que hay en la ciudad. Un ejemplo es, bueno, les voy a dar tres ejemplos. Uno es el programa de abogadas de las mujeres que están en todas las agencias del Ministerio Público, que es donde se denuncian los delitos. Las abogadas de las mujeres son parte de la Secretaría de las Mujeres, pero trabajan en la Fiscalía General de Justicia, asesorando a las mujeres que van a denunciar delitos para que el Ministerio Público no minimice la violencia, no desestime la denuncia y se pueda iniciar una carpeta de investigación por el delito que es, no menos ni más. Y también ellas pueden solicitar y tramitar medidas de protección ante el Poder Judicial, que las medidas de protección son algo muy importante que espero que todas recuerden cuando escuchen que una de sus amigas, una persona de su familia conocida está viviendo violencia y tienen miedo de lo que le pueda pasar. Pueden tramitar medidas de protección ante el Poder Judicial. Pueden ser desde que el agresor no se acerque a la persona hasta que no tenga comunicación con ella, o incluso si viven en el mismo hogar, que el agresor salga, sea el que tiene que salir de casa y sea la mujer la que se queda, independientemente de quién detenta la propiedad o la tenencia del lugar. ¿Por qué? Pues porque la mujer es la que tiene que irse a un refugio. Aunque sí tenemos refugios, ¿por qué es la mujer la que tiene que irse de su casa cuando ella es la que está siendo violentada? Entonces esa es una medida de protección. Entonces las abogadas de las mujeres hacen eso. Otro servicio que tenemos en la ciudad se llaman unidades de atención y prevención a la violencia de género, LUNAS, que son sedes de atención que hay en todas las alcaldías. Tenemos 27 en toda la ciudad, al menos una en cada alcaldía, en varias hay 2, donde hay servicios de atención psicoterapéutica, asesoría jurídica y atención social. Porque pues, la violencia afecta de muchas maneras la vida de las mujeres, incluso en el laboral. Si una mujer ya vive una situación de violencia muy aguda, pues deja de ir a trabajar, deja de ir a la escuela, etc. Entonces también los servicios sociales ahí deben de intervenir. Entonces también cuando conozcan a alguien, díganles que pueden acudir a una LUNA a recibir atención integral. En estos lugares tenemos una estrategia que ha sido muy efectiva, que iniciamos en enero de 2020, que es de identificación temprana de riesgo feminicida. Cuando una mujer acude para preguntar lo que sea, incluso a veces piden, buscan si tenemos bolsas de trabajo, etcétera, lo que hacemos es hacerle una entrevista. Y en esta entrevista tenemos un instrumento que nos ayuda a medir el nivel de riesgo en el que se encuentra si es que está viviendo violencia. Porque a veces las mujeres van a pedir trabajo y pues están pidiendo trabajo porque lo que quieren es salirse de sus casas, tener más ingresos y salir de la violencia. Entonces, no siempre lo primero que van a decir es ayuda, estoy viviendo violencia, ¿cómo me pueden ayudar? Entonces, de esta manera hemos identificado a la fecha más de 2.500 casos de riesgo feminicida, y gracias a esto hemos desplegado un plan de seguridad con estas mujeres que al cabo de 6 meses hemos visto que ha reducido ese nivel de riesgo.
Ninguna mujer que ha pasado por las lunas ha sido víctima de feminicidio, lo que nos hace ver que estamos haciendo un buen trabajo y que vamos por buen camino. Y otro servicio que también es nuevo en la Ciudad de México y que ahí sí les voy a pedir que lo graben en sus teléfonos, es una línea de atención a emergencia exclusiva para violencia de género contra las mujeres. Es el asterisco 765. Si ustedes han hablado del 911, es algo muy similar, te contestan en 3 segundos. La diferencia es que cuando marcan este número, las operadoras siempre te va a contestar una mujer y eso, para empezar, ya le puede transmitir más confianza a las mujeres que hablen. Y la otra es que se despliega un protocolo distinto. Cuando hablan al 911 por cualquier otro hecho, por ejemplo, que vieron un accidente en la calle, que atropellaron a alguien, pues se despliegan los recursos necesarios para atender esa emergencia, puede ser una patrulla, una ambulancia, y hasta ahí llegó, o sea, se despacha el recurso y hasta ahí. Con este nuevo protocolo lo que hacemos es hacer un seguimiento constante y a lo largo del tiempo de las mujeres que están llamando a este número. Entonces ya no solo es de auxilio, necesito ayuda porque mi esposo me quiere pegar o me está pegando, me está agrediendo. Se manda la patrulla, se manda la ambulancia, se verifica que la mujer esté bien. Aquí la prioridad es que las mujeres y las niñas que están ahí están bien, que puedan ir a denunciar si eso es lo que quieren, que tengan medidas de protección, y después de que se atiende la emergencia, que se garantiza la integridad y la vida de las mujeres y las niñas que están involucradas en ese hecho, se hace un seguimiento. Hay llamadas telefónicas posteriores para que también esas personas estén recibiendo los servicios que necesitan de atención psicológica, atención jurídica y atención social, para que la emergencia no se quede ahí, para que sepamos como gobierno que ese caso, que en ese momento estamos, porque para nosotros es una alerta, si alguien está pegando a una mujer hay un riesgo, lo que queremos es estar seguras que esa mujer en el tiempo va a estar bien. Entonces por eso necesitamos mantenernos en contacto con ella y que ella esté involucrada en los procesos de atención que tenemos en la ciudad. Entonces por ahí lo puedo ir dejando. Son 3 servicios que me gustaría que todas y todos conozcan porque salvan vidas. Así que hasta ahí. Gracias. Ojalá que nunca tengamos que utilizar, por supuesto, esos servicios, pero pues sabemos que de repente y con la pandemia, ¿no? Como también nos fuimos dando cuenta de cómo esta violencia estaba más cerca de nuestros condominios, en nuestros edificios, etcétera. Y bueno, qué bueno tenerlo ahí a la mano. Ojalá que no, pero como bien dices, por primera vez creo que voy a decirle a mis estudiantes, saquen sus celulares por favor y anoten el asterisco 765 para compartirlo, socializarlo. Nunca sabemos la verdad quién esté viviendo una situación de violencia y bueno, al menos tener a alguien que sabes que no te va a victimizar y que va a entender la importancia de lo que estás viviendo, súper importante para prevenir y atender la violencia. Pues desde Puebla que nos acompaña la diputada Aurora, no te preocupes, Aurora Sierra, ya leímos tu semblanza, pero pues nos gustaría, Jorge hace ratito nos platicó un poco también de cómo la perspectiva de género ha permeado en el Congreso, desde abrir espacios para las mujeres, pero también hasta la reciente aprobación, la ley 3 de 3, ¿no? Para prohibir que deudores de pensión alimenticia, pero también violentadores ocupen cargos públicos, y veíamos también en tu semblanza que tú fuiste una parte importante de la aprobación de la ley vicaria en Puebla. Entonces, si nos puedes compartir un poco de tu trabajo legislativo en pro del acceso y la paridad, el acceso a derechos y a una vida libre de violencia hacia las mujeres, pero también de la paridad de género. Adelante, Aurora, y bienvenida. Claro que sí, muy buenas tardes. Antes que todo, una disculpa, de verdad, había demasiado tránsito, ustedes mejor que yo lo deben de saber. Aunque salí con tiempo, fue sorpresivo, pero bueno, estoy plenamente complacida de estar aquí en esta magna institución de respaldo, de apoyo a toda la ciudadanía plena, proactiva, y por supuesto a la Fundación Colosio, a la concejala, por supuesto a mi admirada y querida amiga también, Mariana Rivera, y también a la Fundación Bueno, voy a pasar directamente justamente al tema que nos ocupa, que es la perspectiva de género.
Aquí hay hombres y mujeres, ¿no? Y muchas veces nosotros como legisladores enfrentamos justamente estas cuestiones en las redes sociales. ¿Por qué la ley vicaria aplica para mujeres y no para hombres? ¿Acaso no hay violentadoras, por ejemplo? Porque la ley vicaria viene de una lucha de madres. O sea, imagínense todos ustedes aquí, sean hombres o mujeres, ¿no? Han tenido a una mujer en su vida que seguramente ha padecido una situación como la que voy a mencionar. Y el tema o concepto de violencia vicaria primero, o violencia por interpósita persona, significa violencia a través de un tercero. Entonces, esta violencia a través de un tercero, que con esta perspectiva de género hoy llamamos violencia vicaria y que hemos defendido con las colectivas, las y los legisladores, tanto en los congresos locales como en el Congreso de la Unión, que es solo para mujeres, es el mayor ejemplo de esta perspectiva de género aplicada. Entonces, si la violencia hoy vicaria es por interpósita persona, ¿por qué no pensar en las madres que no dejan ver a sus hijos, ¿no? Porque las hay, ¿estamos de acuerdo? El auditorio seguramente conocen también a mujeres que agreden a los padres, ¿no? O que no los dejan ver, o que están molestas, etc. Entonces, por definición, esta violencia es la madre de todas las violencias que padecemos las mujeres, una vez que ya has padecido violencia en el hogar. En el hogar pudiste ya haber padecido violencia psicológica, sexual, económica, patrimonial, de todo tipo como la conozcamos y por los que muchos colectivos obviamente hoy se pronuncian en la sociedad civil. Entonces, ¿qué hace distinto? ¿Cuál es el parámetro para decir que solo aplica para mujeres? Porque trata desde la perspectiva psicológica, en esta tensión de perspectiva de género, dañar donde más le duele a una madre. ¿Y dónde es donde más le duele a una madre? En sus hijos, ¿no? Parecería normal. Si vamos a la casuística, si vamos a la estadística, les aseguro que aunque hay casos de violentadoras, una mujer no necesariamente le pega a un hombre a través de sus hijos. ¿Dónde es donde más le duele según la perspectiva sociológica, psicológica, estadística y económica a un hombre? ¿Dónde es donde más podría dolerle aparentemente? ¿Cuando le quitas a sus hijos? Pero hablemos de casuística. ¿Habrá 1, 2 o 3? ¿Dónde más? ¿Esta ley de 3 de 3? ¿En dónde? ¿Y dónde se ve reflejada generalmente según esta idea de patriarcado y de todo lo que hemos tenido en teorías? En los bienes, en la economía. Y esto no quiere decir que seamos mejores o peores, vamos a perspectiva de género. Es cómo actuamos por toda una cuestión cultural, y les podría decir que como maestra en psicología clínica, incluso nuestro cerebro está orientado también en perspectiva de género a reconocer que actuamos bajo intereses culturales impuestos o autoimpuestos o adquiridos, y hasta la química cerebral, por supuesto, en hombres y en mujeres funciona de manera distinta, y ese es un hecho científico. Naciendo y partiendo de ahí, si todavía este argumento no fuera lo suficientemente fuerte, digamos, para afirmar lo que estoy diciendo en perspectiva de género, entonces vamos a la casuística y a los datos estadísticos. Porque hoy la ley 3 de 3 va generalmente contra hombres, que también es para mujeres. Esa también aplica contra mujeres, digamos. Generalmente, ¿quién es quien deja de dar la pensión? Los hombres. Y tendríamos que ir a analizar por qué. A lo mejor incluso en este privilegio de haber estado al frente, por supuesto, de los espacios económicos, a lo que muchas activistas y feministas hoy llamamos patriarcado. Por siglos y siglos tuvieron el control de las instituciones económicas, que hoy, para no debatir más al respecto, pues obviamente nos dejan aún en desventaja a las mujeres. Y ahí llegamos otra vez a perspectiva de género. Entonces, ¿este fenómeno de la violencia vicaria es nuevo? No. Lo padecían nuestras abuelas, lo padecían nuestras madres, lo hemos padecido yo en lo particular, y se los puedo decir en ese sentido, y no queremos que siga sucediendo para otras niñas. Ahora, legislar en materia de violencia vicaria en ese sentido transversal de perspectiva de género, ¿abona solo para las mujeres? Seguramente no, porque las sobrevivientes de violencia vicaria tienen hijos varones. Tenemos hijos varones
que crecen a veces sin la figura materna. Si ya crecer sin la figura paterna es un grave problema que está abonando incluso a los índices de violencia social en este país. O sea, los que se pregunten por qué tenemos los índices de violencia, hacerlo por la sociedad. Ahí de manera transversal estamos ocupando, y eso es perspectiva de género, hombres y mujeres. Entonces, en el caso de Puebla, estaban las colectivas CAMCAI, Frente Nacional contra Violencia Vicaria, que iban tocando por los congresos de los estados. Yo a veces lo digo así de manera errante, porque ninguno de los congresos hasta octubre de 2021 hizo caso sobre la petición de todas las colectivas en este país. Acudieron, tuve a bien estar con algunas de ellas, esa fue mi experiencia, no estaba legislado, por supuesto, y en su momento, bueno, pues lo que yo les dije es que iba a exhortar al gobierno del estado para que se identificaran casos de violencia vicaria y se nombrara como tal. Después de eso vino la legislación en otros estados que comenzaron a escuchar el concepto. En el caso de Puebla, sí, Puebla fue referente a raíz de esta experiencia que comento, y aunque no fuimos el primero en votarlo, fuimos quienes pusimos el dedo para que hoy la violencia vicaria lo sea en todo el país, y con esta perspectiva de género. Ya tenemos precedentes en el caso de Puebla, donde hay quienes están vinculados al proceso. Yo quisiera en esta parte de violencia vicaria cerrar con esto, que como bien lo dijeron, las leyes han de servir no solo en materia punitiva, no de castigo. Sí me gustaría, porque esta y otras dos leyes que les quiero comentar rapidísimo tienen este enfoque sociológico. Yo aspiro a doctorarme en ciencia social y de verdad creo que la academia debe estar en los congresos. Cuando escuchan y dicen es que los políticos tienen poco de académicos y los académicos no sirven de mucho en el actuar político, se equivocan. Aquí está la ley vicaria y empezó con este enfoque sociológico y doy cuenta de ello. Y entonces, bueno, pues este enfoque de nuevas leyes ya no son las leyes que los ciudadanos dicen es que son para que me cobren impuestos, ¿no? Son para atender un fenómeno social que está ahí afuera y por el cual la sociedad civil está clamando. Y entonces así fue como sucedió. Y posteriormente vino, por ejemplo, la ley ácida, ¿la han escuchado? La ley Malena, que también surge en el estado de Puebla, también a raíz de unos ataques con ácido que habían tenido algunas poblanas, que obviamente las contacté. En su momento se presentaban iniciativas también de otros diputados, diputadas, y en mi caso directamente con María Elena Ríos, la saxofonista que ustedes saben, que bueno, pues fue agredida y que bueno, pues hasta este momento ahí se llevan todos los procesos. ¿Qué es importante de la ley ácida? También la perspectiva de género. ¿Podría un hombre ser atacado con ácido? La verdad es que sí, o sea, también, claro que sí, por supuesto. Sin embargo, vamos a la estadística y es un crimen de odio. O sea, yo estoy hablando de perspectiva de género, ¿no? Con base en mi experiencia legislativa. Y entonces, ¿por qué hoy, fíjense, es una de las leyes que sanciona más este tipo de fenómenos? 40 años de cárcel y alcanza tentativa en feminicidio. Eso es algo muy importante para los que estén estudiando Derecho, porque es algo que no se había alcanzado y eso permea en impunidad. O sea, imagínate vivir todos los días frente al espejo recordando a tu agresor, porque el día que decidiste voltearte y decirle no quiero más, entonces te castigó de por vida marcándote. Es un crimen letal y a los hombres que están aquí sentados podría desafortunadamente también ocurrirles con una prima, con una hermana, con una hija en un futuro o con una madre o abuela. No sabemos. La madre de María Elena también fue atacada y también se deformó parte de su cuerpo. Entonces, esta es ley ahora, y ahora también está siendo, ya fue llevada a la Cámara de Diputados también. Lo que quiero decir es que estas leyes están permeando y son leyes que verdaderamente ejemplifican la perspectiva de género. Y tercero, una que creo que es importante, hablando de la experiencia legislativa que tengo, que es importante para ustedes y que podrían ustedes promoverla aquí donde les compete, es la ley de sumisión química. ¿Qué quiere decir eso? Que en Puebla ya sancionamos el hecho de que le pongan a tu bebida algo. Y ahí sí va para todos, ¿no? Y para todas. Hablando de perspectiva de género, a mí me interesa mucho el sector juvenil, las universidades. Soy un factor ciudadano en el estado de Puebla, fui una cuota ciudadana y creo en las universidades. Y todo lo que está ocurriendo, represento a las Cholulas, que es donde está la mayor cantidad de antros, bares, pero también cafeterías y restaurantes.
donde hicimos un foro y una periodista dice: Aurora, es que ayer creo que padecí la sumisión química porque me tomé un café que está justamente íbamos a investigar cerca del TEC de Monterrey en Puebla, y se me empezaron a dormir los labios. ¿Qué hacer ante esas situaciones? Y otra persona del auditorio habló de su hija, una regidora de Atlixco, que también había comido un pedazo de pizza, digamos, ¿no? Y que también tenía marihuana, ¿no? Y pues la niña se intoxicó. Entonces, estas leyes creo que son de avanzada porque atienden a esos fenómenos sociológicos, pero más allá de eso, ojalá, o el mensaje que quiero dejar es que la perspectiva de género no es una situación de lucha de hombres contra mujeres, ¿no? No es una situación donde estamos haciendo leyes para vengarnos de todos los hombres, ¿no? O en el caso de la ley vicaria, en contra de todos los padres, ¿no? O para decir que no hay mujeres violentadoras, o para amparar a mujeres que utilizan la ley, incluso en favor de sus propios intereses económicos. Estamos diciendo que hoy el fenómeno social nos está advirtiendo que las mujeres hemos vivido y padecido por siglos la distancia de no tener siquiera voz, no tener representación política, y que hoy las leyes, igual que las políticas públicas, deben atender a esa brecha, y a eso le llamamos perspectiva de género en el tema legislativo. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Aurora, porque tenemos que adaptar un poquito como el programa. Me gustaría hacerles una última pregunta. Ya con Dulce revisamos como estas herramientas que hay desde el gobierno de la Ciudad de México para prevenir y erradicar la violencia, y me gustaría cerrar con un par de preguntas y nos pueden responder en un par de minutitos, tanto a Jorge como a Aurora. Específicamente para Jorge, me gustaría que pudieras decirnos la importancia, más bien transmitirle a las y los jóvenes que están acá, que yo sé que muchas y muchos de ellos va a ser la primera vez que se acercan al ejercicio de sus derechos político-electorales. ¿Qué importancia tiene que como ciudadanos y ciudadanas estemos cerca de representantes que como tú tienen esta perspectiva de género? Y las leyes, ¿para qué nos sirven? Sabemos que muchas veces vemos noticias de se aprobó, pero en la práctica, ¿cómo eso impacta sus vidas? Y a lo mejor de una vez, Aurora, porque si la quieres ir pensando, tú que también tienes esta perspectiva como más amplia de cómo la labor legislativa tiene que ir más allá de haber estudiado ciencias políticas, relaciones internacionales. ¿Cuál sería la invitación con la que cerrarías para que, independientemente de lo que estén estudiando, cada una de las personas que nos acompañan aquí, la perspectiva de género esté atravesada en su labor profesional una vez que nos dejen acá en estas aulas y sean tomadoras y tomadores de decisiones? Y después de este par de preguntas con la que cierro, pues será un espacio para que ustedes también puedan hacerle preguntas a nuestros panelistas. Entonces, digo, para equilibrar un poquito las participaciones, Jorge, y cerramos con Aurora, y luego preguntas para que las vayan pensando, por favor. Adelante. Muchas gracias. Creo que la pregunta o el comentario que haces tiene mucho que ver con la diferencia entre eficiencia y eficacia. ¿Qué es eficiencia? Que las cosas se hagan bien y a la primera, que se hagan bien. ¿Qué es eficacia? Que realmente cumplan con los objetivos por los que fueron implementados. Y aquí hay que hablar de la eficacia de las leyes. Les voy a poner un ejemplo práctico también de hace unos cuantos días. Hace unos cuantos días, diputadas, mujeres, en la Cámara, de varios partidos, tomaron la tribuna, reventaron una sesión de la Cámara de Diputados. Solo mujeres, solamente fueron mujeres. ¿Por qué? Porque se estaba aprobando una iniciativa de reforma para crear los centros de justicia femenina, así se llama, centros de justicia para la mujer. Iniciativa aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos, ¿no? Llegó al pleno para que se votara, había consenso absoluto para que se pudiera aprobar, y de repente levanta la mano un legislador y dice: yo propongo que sí se creen los centros, pero que no tengan recursos. Y entonces, bueno, pues evidentemente explotó la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque eso es hacer el trabajo de legislación eficiente. Sí, estoy cumpliendo con hacer una ley, pero ya no es mi problema si se implementa o no. Sin recursos no se puede implementar ninguna política pública. Ninguna política pública. Y esto es responsabilidad bipartita entre los poderes ejecutivo y legislativo. Eso es importantísimo. Y después, ya en el debate acalorado, pues nos enteramos, por
por la misma persona que sugirió que no tuviera recursos, que fue la Secretaría de Hacienda quien había sugerido que no se le dieran recursos a los centros. Entonces, bueno, pues estallaron en furia, con justa razón creo. Este grupo de diputadas tomaron la tribuna, lograron interrumpir la sesión y a la siguiente sesión se retomó y ya tenían recursos estos centros. Me parece muy importante esta parte porque podemos legislar muchísimas cosas decorativas, completamente ornamentales, pero si no es algo que vaya a la práctica, ir a la práctica no me refiero nada más a que sea un tema donde haya muchísimos casos que apliquen, ¿no? Por ejemplo, esto de la sumisión química, vaya, si nos remitimos a la letra de la ley, de hecho ya debería de estar sancionado a la luz del Código Penal. Nada más estamos visibilizando un problema, ¿no? Y es parte de la eficacia de esa ley que se llevó a cabo en Puebla, el visibilizar un problema. Porque si no, nadie se enteraría que existiría ese problema, ¿no? Quizás muchos dirán, bueno, es que ya existe, porque te causa una lesión, porque eso provoca abuso sexual, o sea, ya envenenamiento, en algunos estados existe ese tipo penal. Bueno, sí, pero si no le doy el caliz, si no le doy la especificidad sobre esta parte química, pues no se visibiliza el problema. Esa es la parte de la eficacia y eso es muy, muy, muy importante. Entonces ese es un ejemplo que yo quería compartir con ustedes y también que se fijen muy bien que este es un problema que aqueja a la sociedad. ¿Por quién estamos votando? ¿Y quiénes acceden a puestos de elección popular? En todos los temas, hay que analizar todos los temas, pero este es un tema trascendental para la vida pública de este país y de cualquier sociedad en el mundo, más en un país con un machismo tan arraigado como el que estamos viviendo. Miren, hace rato yo les comentaba de la ley 3 de 3, que impide o obliga a que demuestre algún candidato, algún aspirante, a que no se encuentra dentro de un padrón de deudores alimenticios, ni tampoco de violentadores o agresores de mujeres. Déjenme decirles que ni siquiera esa ley en la Cámara de Diputados se aprobó por unanimidad. Hubo 6 votos en contra y hubo un orador en contra, algo inadmisible, impermisible a estas alturas del siglo XXI, impermisible, y que habló a decir, a argumentar que la violencia también era contra los hombres, pobrecitos de los hombres, porque una serie de cuestiones, o sea, con una ignorancia bárbara, ¿no? Arrastrando otras 6 personas que votaron en contra. Y pues después investigando resulta pues, que este diputado que argumentó en contra y que invitó a que votáramos en contra está en el padrón de violentadores de mujeres en razón, de violentadores políticos en razón de género, ¿no? Evidentemente él sale raspado porque entonces puede ser que no pueda acceder a otro cargo público. Entonces, bueno, a partir de la creación de esta ley pues vamos a poder tener plena transparencia. Ustedes pueden poder saber quién es mi candidato a diputado local, diputado federal, concejales en el caso de la Ciudad de México, pero regidores y síndicos en el caso de los estados de la República, gobernadores, etcétera, y vamos a poder consultar padrones, listados de personas que se encuentran pues impedidas por esta ley 3 de 3 y pues tomar una decisión. Oye, maestro, yo no voy a votar por ti porque eres un agresor de mujeres. No voy a votar por ti porque tienes 3 años sin pagar tu obligación de pensión alimenticia con tu familia. Yo no voy a votar por ti porque insultaste mujeres en un debate político. O sea, ese tipo de situaciones es donde hay que fijarnos, donde hay que ser muy sensibles. Es complicado, y además es más complicado para nosotros los hombres entender esta parte. Eso, ¿qué nos corresponde a nosotros los hombres? Me estoy dirigiendo directamente a la parte del auditorio masculino en este momento. A escuchar, a aprender y ver cómo podemos impulsar este tipo de medidas, ¿no? Hay muchos temas, dicen, en bocas cerradas no entran moscas, ¿no? Bueno, moscos vamos a poner, para no entrar en un tema de género tampoco, ¿no? En boca cerrada no entran moscos. Bueno, hay temas donde solamente una mujer que ha vivido en carne propia, que conoce directamente pues la gravedad de la problemática, puede llegar a tener la sensibilidad para legislar o implementar una política pública con perspectiva de género. Y ahí es donde tenemos nosotros que ser muy sensibles. Y por último, para terminar, fíjense nada más, regreso al ejemplo. Este diputado que se opuso
ya tomó 2 cursos, ya lo mandaron a tomar 2 cursos de nuevas masculinidades por agredir mujeres verbalmente en la Cámara de Diputados. 2 cursos tomó y me hacía entiendo. Tenemos que pensar también en ir mucho más allá para poder terminar con este arraigo y este dejo machista que tenemos tan profundo en esta sociedad desde hace tantos años. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, pues suscribo, ¿no?, lo que se ha comentado. Bueno, además de eso, a ver, esta parte, ¿por qué sería importante? ¿Quién tiene que llegar a legislar? Me gusta eso, ¿no? Estoy refiriéndome de verdad a un auditorio educado, ¿no? Estoy en la Escuela de Humanidades y Educación, imagínense, para un país que desafortunadamente desborda en violencia social. ¿Y qué es la violencia? Sino otra cosa más que la animalidad que aún tenemos, esas partes no pulidas en nuestro cerebro, en nuestra conciencia, en nuestra racionalidad, lo único que justifica nuestra esencia y condición humana, ¿no? Y entonces, ¿qué podrían hacer también, hablando de perspectiva de género? Que esta charla pueda ser un tanto útil, ¿no? En esta parte de que al salir, por ejemplo, el auditorio masculino, ¿no? ¿Por qué esta ley de 3 de 3? O sea, debería yo al menos reflexionarla, empezar por ahí, ¿no? Bueno, porque yo les puedo asegurar que si hiciéramos un examen en este momento, alguno de ustedes, de los varones, padeció el tema de no haber sido atendido por la pensión que debió otorgar en un momento dado un varón, o el padre, en su momento, que era el que tenía los recursos, y hay que decirlo así. Que las nuevas generaciones, que ustedes con sus parejas, que quienes vengan adelante no sufran y padezcan eso, y que eso lleve a la reflexión. Y si no lo queremos ver por ahí, hoy que estoy en una escuela finalmente de educación también, que vayamos a la estadística. Todas esas veces que alguien quiera contraargumentar, porque ¿saben qué es lo que no podemos permitir? Que alguien se suba a la tribuna a querer contraargumentar estas leyes de avanzada, que hoy están no haciendo otra cosa, como ya les dije, de pelear mujeres contra hombres, sino de poner en la mesa lo que está sucediendo en el fenómeno social. Ustedes me entienden de lo que estoy hablando. Allá afuera a veces pues no alcanza la lógica para entender el fenómeno social, pero que entonces sepamos que a veces hasta por cuestión electorera, por cuestión populista, la gente se sube a defender, y también hay mujeres que están en contra de la ley vicaria, y a veces ¿saben por qué? Por ganar adeptos, por ganar adeptas, por una perspectiva también desafortunadamente de alienación aún. O sea, porque no podemos entender ni comprender estos derechos también de avanzada que no vinimos a solicitar, nos los deben por siglos y siglos, y hoy simplemente se está legislando al respecto. No es nada nuevo ahí. La sumisión química, como dije, en efecto es un agravante de los delitos de homicidio, de los delitos de secuestro, de los delitos tales que ya alcanzan 10 años, 11 años, etc. Pero la sumisión química, el mero hecho de hacerlo con ese dolo, alcanza 3 años y sanción económica. Entonces se le suman, digamos, a los que ya están. ¿Qué les podría decir al respecto de lo que me preguntabas hace rato? Uno, el poder del no. ¿De verdad debemos educarnos con estas leyes? Fíjense, el tema de la ley ácida, 40 años, imagínate. O sea, de verdad que tu amigo, tu amigo a lo mejor en un momento, ¿no?, de enojo le aviente, le rocíe algo en la cara a su pareja, 40 años de cárcel. ¿Podemos reflexionar eso? Yo no quiero que las personas, por supuesto, estén ahí. Soy madre de un hijo varón y quisiera que se eduque en el poder del no. ¿Voy a poder controlar eso? No lo sé. Pero tenemos que generar una nueva sociedad, y ahí están ustedes, nuevos profesionistas, que sí pueden hacer, ¿no? El poder del no, o sea, la importancia del no el día de hoy, y a lo mejor no ir al argumento de exagerar y decir es que las mujeres ahora todo lo están tomando como violencia de género. No, mejor eduquémonos en esa teoría del no. Hay excelentes padres, excelentes parejas, excelentes amigos, pero necesitamos empezar a trabajar en eso, y ustedes deben estar ahí. ¿Y qué diría yo al respecto? Que necesitamos más sociólogos, necesitamos visión humanista, necesitamos más personas que estudien ciencia social y humanidades en las leyes, de verdad. Que necesitamos expertos, que la política no equivale a corrupción. Estuve por más de 11 años en la academia repitiéndole a administradores de lo público que la política no equivale a corrupción, y nos toca hoy que estamos aquí al frente demostrar por qué la legislación sirve. Cuando escuchen también decir que solamente levantamos la mano, no todos. Y es también frustrante
que nos metan en la misma caja, porque por eso no avanzamos en esta perspectiva de las leyes. Las leyes importan, ¿saben por qué? El día de ayer falleció un ciclista en el estado de Puebla con 16 años, simplemente por ejercer su derecho a la movilidad plena, segura, y una persona de manera dolosa, no culposa, ¿no? De manera dolosa los arrolló a él y a otras personas, bueno, el día domingo, y bueno, pues lamentablemente no hay una ley. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿son importantes o no las leyes? Porque el día de hoy esperamos que todo el peso de la ley caiga, porque podríamos ser cualquiera de nosotros, porque ante un ataque de ácido necesitamos que todo el peso de la ley caiga. Y si desafortunadamente una persona a la que yo conozco en el partido, en la política, como vecino, o incluso, se lo digo a las mujeres incluso también, ¿no? Seamos mejores suegras, seamos mejores aliadas. Recuerdan lo que pasó con la chica del caso de bullying, que la mamá se la llevó para esconderla. Entendemos el dolor que puede crear una ley con tantos años de cárcel, pero ojalá esto fuese una visión para que como sociedad esperemos que menos personas vayan a la cárcel y que seamos más conscientes, porque las leyes sí tienen dientes, al menos estas de las que estoy hablando. Sí vas a la cárcel si cometes un abuso, sí vas a la cárcel si no te educas en la perspectiva de género. Lo que aquí se dijo es importante tomarlo, anotarlo y quizá incluso hasta difundirlo. Yo le llamo a esto un tren como el Expreso Polar, no se va a parar, y de verdad son bienvenidos, bienvenidas todas las personas que deseen sumarse a esta causa, porque al final es la realidad que nos ocupa y depende de todos ustedes. Y pues gracias por apoyar a Joven Sur, ¿no? Aurora, la verdad, tú dices que la violencia empieza por unos traumas en la niñez, ¿no? Y a mí me gustaría, bueno, primero yo estoy de acuerdo con eso, me gustaría saber si desde la parte legislativa y ejecutiva están haciendo alguna ley que impulse hacia la inteligencia emocional desde la educación, porque no se está haciendo y creo que sería importante que se hiciera, ¿no? Esa es mi pregunta. Claro que sí, súper valiosa tu pregunta. Fíjate que en la 61 legislatura, me atrevo a decirlo con suma responsabilidad, porque luego hasta entre compañeros nos podemos molestar por lo que se dice, pero así tienen que saberlo, no se había legislado en materia de salud mental. En mi caso, con las más de 50 iniciativas que he presentado el día de hoy, más de la tercera parte tienen que ver en materia de salud mental. Soy maestra en psicología clínica, por eso la importancia, cualquiera de ustedes, que nadie les diga que si no son abogados no pueden llegar, por democracia todos podemos acceder. El problema es con qué perspectiva. Entonces, claro que he presentado bastantes al respecto, que tienen que ver con espacios seguros para la infancia, que tienen que ver con que exista al menos un psicólogo en las escuelas. O sea, a lo mejor ustedes me escuchan, aquí hablamos desde el privilegio, por supuesto, pero de verdad los cientos y cientos y cientos y miles de planteles en este país que no cuentan ni siquiera con un orientador, ya no digamos un psicólogo, y ya no digamos un psicólogo clínico. ¿Saben por qué? Porque tenemos que poner atención, por supuesto, en la sanción de la chica que le quitó la vida a esta otra joven, justamente del Estado de México. Pero, por otra parte, ¿quién piensa en el bullying, ¿no? En la persona que comete ese acto de acoso escolar? ¿De qué realidades vendrá? ¿Qué niveles de exclusión? Y más allá de eso, no solamente la cuestión a lo mejor social adquirida, la química cerebral. Cuando tú ves que un compañero no puede estar quieto desde el kinder, ¿no? Cuando llega y está golpeando a otro compañero y lo sancionan, y lo sancionan, y lo sancionan, y lo sancionan, y luego lo excluyen. Y ahí empieza justamente el origen de la violencia social. Tenemos que ir a las escuelas, no solamente con las leyes, eso también lo quería decir, porque es muy irresponsable como legislador hacer una ley y dejarla ahí. Es tu bebé y lo tienes que seguir llevando, como a esto, a los foros. Los foros importan para eso. Entonces, hemos legislado en Puebla, al menos. Ustedes deberían solicitarlo, por supuesto, donde corresponda. ¿Sabes cuál es el problema ahora? Que la Suprema Corte pide que se hagan también estas consultas, y en materia de salud mental nos tiene atadas las manos. ¿Para qué? Si no tienes, imagínate cuánto cuesta una consulta para ver si la sociedad quiere o no está siendo afectada en sus derechos humanos respecto a este tipo de leyes, ¿no? Entonces están paradas. De las 20 iniciativas que yo, Aurora Sierra, haya presentado,
están ahí en el tablero. Y sabes también de qué depende, de ustedes, de la sociedad civil y las universidades, porque 41 personas en el